Hemos invitado a don Marcos Hinojosa, coronel del Ejército Peruano. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Controversia. Buenos días, y agregar a lo que has mencionado anteriormente, y casi a 3 días del Día de la Madre. Día de la Madre, nuestras esposas, nuestras madres, nuestras abuelas, porque ellas significan un fortalecimiento de nuestro hogar, y para ellas un abrazote. Bien, ok, hablaremos sobre inicialmente esto que ha anunciado el gobierno, ¿no? En una conferencia de prensa, 4 o 5 medidas de seguridad. Una, estado de sitio. 2, el establecimiento de una base militar tipo Brain en Patás. Y otra que tiene que ver con el control de las unidades que salen de la provincia, y finalmente dice que es necesario que se aplique la ley de terrorismo urbano. Usted, que es militar, ¿qué le parecen estas medidas para controlar lo que ha ocurrido en Patás, donde han muerto 13 mineros informales? Mire, tendría que comenzar por lo último. Terrorismo urbano es dable, se puede justificar, es una buena medida. En el campo, en los cerros, puede haber terrorismo urbano. ¿Qué ven a un posible delincuente terrorista en ese sitio, en las alturas? Y cualquier fiscal, si ahora, mire, ahora el ejemplo, capturan a 16 la policía, a 6 le encuentran absorción atómica, ¿no? Pero la fiscal le da libertad a los 16, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de 10 que no tenía absorción atómica. El terrorismo urbano, los cerros son, cualquier fiscal va a decir que eso no es urbano. Entonces es un despropósito decir terrorismo urbano. Lo que existe es terrorismo. Terrorismo, así de claro. El que infunde temor, el que infunde pánico, el que asusta, terrorismo. Y está comprendido en la ley para que los fiscales y los jueces opten por ello. Terrorismo. Ya, ese es uno. 2, mire, toque de queda. Tenemos un año en esta situación y no se ha capturado a ninguno. Ahora, mire, poner una base como el BRAE, mire, una base, pero seguimos siendo la Fuerza Armada, apoyo a la policía. En esa época, la policía era apoyo de la Fuerza Armada. Por eso, muchos entendidos, ¿qué dice? Que esto tiene que ser planificado con estrategia y un buen plan a cargo del comando conjunto. Así fue en esa época, por eso se combatió, por eso se destruyó, se capturó, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que haber un ente, una fuerza como es el comando conjunto, que tiene los elementos necesarios para planear cuál es la actitud de las autoridades, cuál es la actitud de la policía y de las Fuerzas Armadas. El alcalde de Patás ha sido claro. Se le cita 1 hora y la Dina Boluarte sale a la 1 de la tarde y lo atienden mucho tiempo después. Eso es una falta de respeto porque él conoce. Y cuando ha sido entrevistado por los medios de comunicación, ha hablado en forma clara. Mire, anteriormente ya hubo un caso y fueron los ronderos que impidieron que estos malditos hagan o desgracien a 10 que habían sido capturados. Los ronderos, los comuneros. Claro. Entonces, eso hay que conversar con la gente que está ahí. Bien, la otra medida que no la había anunciado es que se suspende por 30 días toda actividad minera. Ahora, este paquete de 4 o 5 puntos han sido cuestionados por varios especialistas, incluso por la sociedad minera, porque ellos plantean, por ejemplo, que se controle en la boca de mina la salida de estos mineros, ¿no? 1, y 2, que paralizar las actividades mineras en toda la provincia va a afectar a la actividad normal.
y de lo que se tiene que hacer es controlar las salidas donde están estas minas o estas concesiones. ¿Le parece a usted exagerado el declarar estado de sitio, una medida que nunca se había puesto en vigencia desde el tiempo del gobierno militar de Morales Bermúdez? Pero ahí, en esa época, se valió mucho de la inteligencia. Mire, he escuchado también lo que dice el premier, ¿no? Que desconocía, que etcétera. Mire, la inteligencia, la DINA, es la Dirección de Inteligencia Nacional, que tiene a su cargo todas las otras inteligencias de la policía, del ejército, de la marina, de la FAP. Entonces, lo primero que tiene que hacer la DINA, y es así como deben trabajar, la presidenta y el premier, con los primeros que debe reunirse es con ellos, para que le informe lo que está pasando en Tumbes, lo que está pasando en Tacna, en Madre de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, que digan que hay un desconocimiento es una, bueno, es falta de profesionalismo. Y el toque de quedas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, fíjense, tampoco va a dar resultado, porque fíjate, esa mina, ¿cuántos? 400 hectáreas de concesión tiene, 400 hectáreas de concesión. Puede haber el toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y también se ha mencionado la dificultad que tiene cualquier elemento que va en apoyo para entrar a los boquerones. Los boquerones están trabajando de tal forma que sí, efectivamente hay una dificultad. Y ellos también tienen su gente. Entonces, no se está obrando en forma táctica ni estratégica para combatir y capturar. Han salido dos posibles policías, también lo ha mencionado el alcalde, dos posibles policías que son los que la mina, la empresa, le dicen a ellos para contratar. Entonces, es falso que la empresa RR y todas esas cosas que está saliendo ya posterior a lo que ha sucedido. Está obrando la autoridad mal para combatir a estos miserables que tratan de... y el disparo ha sido en la nuca, ¿verdad? En la nuca y de frente de un solo tiro. Entonces, ellos sí tienen inteligencia, sí obran como tal. Mire, por eso decimos, ante acciones delincuenciales, porque esta es extremas, medidas en la misma proporción y más. Tenemos que habilitar drones. El dron abarca más espacio que nuestra propia vista. Inteligencia, evitar capturar las llamadas por teléfono en toda esa área, no que lo que vemos en las cárceles, al costado de la cárcel hay un poste con N cantidad de elementos que permiten que los delincuentes se comuniquen con el exterior. Ok, ahora, esto del terrorismo urbano solamente se trataría de juntar delitos que ya están configurados en nuestro Código Penal, ¿no? Como es el caso de extorsión, de sicariato. Alguien por ahí está pidiendo que se incremente a 30 años el caso de extorsión, creo. Pero los delitos ya existen, ¿no? El sicariato ya existe, la extorsión también, ¿o no? ¿O usted cree que habría que reforzar más aún la parte legal o jurídica? Por supuesto, mire, sí existen, ¿ya? Extorsión, todo eso, el terrorismo como tal también existe, pero lo que sí no existe es terrorismo urbano. No hay. Pero terrorismo solo como tal, pánico, miedo, todo eso ya está comprendido. Lo que se tiene que hacer es la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, donde la presidenta debe dejarse asesorar. Señora presidenta, señor premier, déjese asesorar por los que efectivamente han estado anteriormente, que son los militares y ronderos, los comités de autodefensa. Acordémonos cómo los comités de autodefensa defendían su localidad, los ronderos de igual manera. ¿Por qué no entran en Cajamarca, por ejemplo? Porque
estos ronderos lo tienen ya comprendidos dentro de la zona, quiénes entran, quiénes salen. Hay que conversar con ellos, ¿no? Entonces, ese aspecto de terrorismo urbano no está comprendido. Habría que volver a legislar, pero sí el terrorismo. ¿Qué temor tienen, caramba, para declarar terrorismo? El que dispara, ya pasó en Cerro Colorado, ojo, ¿ah? Ya están migrando. Acuérdate que en tu programa anterior, en varios programas hemos dicho que los delincuentes salen a migrar, saben migrar. Ya han venido a Arequipa. También mencionamos que ellos saben que su sobrino, su hijo, que ingresen a la escuela de formación de policías, porque un policía efectivamente es una autoridad y ellos conocen bien ese detalle. Por eso la emergencia de la policía es una medida del ministro, porque tiene que reorganizar, tiene que preparar, y qué lástima que la escuela de policía de La Joya, 6 años detenido por falta de agua. Si es necesario comprar por donde pasen los tubos, el gobierno regional puede hacerlo. Dina Boluarte ha dicho que el presupuesto de la policía es histórico. Compre. Ahora, esto de establecer un comando, una base militar tipo Brain en la zona, en esta provincia de Patás, ¿qué le parece a usted? Mire, nuevamente volvemos a recurrir, soldado peruano, sálvame, pero con una propina, ¿no? Que estos mineros, estos delincuentes saben que en menos de un día lo gana uno que trabaja en estas empresas. Mire, si a esa base le dotan de drones, de inteligencia, de todo lo necesario para actuar bien, pero si no hay drones, no hay inteligencia, no hay nada que les pueda habilitar un mejor trabajo, estamos hablando piedras solamente para contentar que no se ha puesto una base. La agresión, el ataque, la muerte de estos 13 mineros a esta mina poderosa, es posible que si no se obra de forma adecuada, van a seguir y posiblemente puede ingresar a otras minas, como Antamina. Por eso es que se tienen que tomar medidas drásticas que permitan ese presupuesto histórico. No es cuestión de darle, ¿ya? No es así nomás. Estos delincuentes se ha capturado, los ronderos también han servido, los ronderos, porque están ahí están viviendo, y ellos saben quiénes entran y quiénes salen, quiénes son de la localidad y quiénes pueden ser delincuentes. Por eso la coordinación de inteligencia con estos señores ronderos. Claro. Ahora, este sujeto conocido como Miguel Rodríguez, ¿no? El conocido sujeto Cuchillo, ya ha fugado a Colombia. Es más, allí integraba la banda con otros sujetos de esta nacionalidad. ¿Tan fácil es escapar de Patás o de la zona, irse a Lima, tomarse un avión, porque así lo indican que han sido las autoridades, y salir del país cuando se conocieron los hechos? O sea, qué fácil es burlar la seguridad en el país. Porque no entendemos lo que mencionas, qué fácil es, ¿no es cierto?, lo que hemos visto, porque no se entiende hasta ahora que estamos en guerra. El Ministerio Público, el Poder Judicial, todos estamos en guerra, los transportistas, el bodeguero, el taxista. Si no se entiende así, sucede que Cuchillo, el principal, ¿cómo se podría mencionar? Posible delincuente, como cualquier cosa, ha ido y se ha salido del país. Y cualquier otro delincuente puede hacer lo mismo. Decimos, hay que controlar, ver que el señor que quiere alquilar a unos extranjeros o a unos posibles delincuentes tiene que dar cuenta a migraciones, así dice la ley, pero no lo hacemos. Entonces ellos
están ahí en un cuartito de 10 por 4, 30, ahí se alojan, etcétera, etcétera. Si no se cumple, no se entiende que estamos en guerra y todos vamos a seguir con estas situaciones que no llevan a nada. Señora presidenta, señor premier, que posiblemente sea interpelado, ¿ya? Tienen que entender que no hay cuarto de guerra. Caramba, ¿no le han asesorado? Existe el Consejo Nacional de Seguridad, donde se reúnen, se puede llamar a los comandantes generales y a la policía, al Poder Judicial y a cuantas personas ella crea que puede brindarle una información, ya, que permita contrarrestar, neutralizar y capturar. Ahora, producto de todo este acontecimiento que se ha conocido, diversos congresistas están pidiendo la cabeza de Adrián Sen, la del ministro del Interior, la del ministro de Defensa. Ya han reunido como 4 mociones, pero parece que el fujimorismo no quiere entrar a este tema. Se entiende que hoy o mañana quizás deba de discutirse esta moción de censura contra Adrián Sen. ¿Le parece que por ahí va la solución del problema o sería un llamado de atención para Dina Boluarte? Puede constituir una llamada de atención. El premier dice, yo he ido a la zona pero no me informaron. Caramba, le vuelvo a repetir, usted, señor premier, señora Dina, con el primero que tiene que conversar es con la Dina. Ahí hay un jefe, Dirección Nacional de Inteligencia. Puede llamar a los otros de inteligencia de la policía, del ejército, la marina, la FAB, para que le informen, para tomar buenas decisiones tiene que tener toda la información necesaria, operativa, táctica y estrategia que le permitan tomar una decisión. Para eso, la situación, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Hay gente que está... Hay ronderos que le están diciendo, yo he escuchado claramente, y Aranga le ha dicho, va a pasar esto, que por supuesto que 400 hectáreas de concesión y ellos solamente la mina emplea el 3%, miren, quedan como más de 300 que están ahí y aprovechan estos mineros ilegales para sacar el oro de los boquerones y llevarlo a las plantas procesadoras que quedan en la costa. Ahí se tiene que controlar. También hay mineros informales, son los que no están en proceso de formalización en el REINFO, ¿no? En REINFO. Son informales porque las minas que tienen la concesión no les permiten aplicar los 3 argumentos que necesitan para formalizarse, ¿no? La concesión es una de ellas y otras 2 más. Entonces vamos a estar siempre con ese gran problema, mineros informales, mineros ilegales y concesiones. Ahora, todo esto dicen que empieza pues por lo que ha fracasado el REINFO y esta ley MAPE que hasta ahora no se discute en el Congreso de la República. Los problemas nacen ahí con la ley de la minería informal, que el gobierno y el Congreso no quieren apretar a estos mineros informales, porque recordemos que hay como 500,000 de concesionarios y solamente el 0.01% se ha inscrito en el REINFO. Así es, la cantidad es abismal, como lo ha dicho claramente, ¿no? El 97% de los mineros que están gestionando al REINFO, su formalización, es una cantidad fuerte, ¿no? Porque no se comprende lo que significa mineros artesanales, mineros ilegales y mineros informales. Los ilegales son los que no tienen nada y no van a tener. Los ilegales, los informales son los que han hecho su gestión, pero la empresa concesionaria nunca le va a dar la autorización para la explotación y el contrato de cesión de un espacio de hectáreas para que ellos ingresen. Y no va a pasar.
y no va a pasar, lo han dicho los entendidos y es claro, la concesión de 400 hectáreas, el minero que va y encuentra algo que posiblemente sea, tiene que cumplir esos 3 requisitos, ¿no? Y no le van a dar, y es una lástima. Los artesanales es otra cosa, los que efectivamente hace años que están ahí y explotando, haciendo su boquerón para sacar pequeñas cantidades. El Reinfo es una suerte de espacio en forma inteligente que ellos tratan de tener y está postergado por el Congreso, postergado más tiempo. No, ese es el Congreso que tenemos, una sarta de congresistas que sí han sido apoyados económicamente por estos mineros ilegales, y ahí está que se demora. Ese es el Congreso que tenemos, inoperante, de falta de gente que no tiene identidad, y ahora lo van a interpelar al primer. Ya, bueno, y ahora, ¿qué papel se supone que juega el gobernador de esta región, el señor Acuña, quien ayer ha responsabilizado al gobierno de estas muertes y de lo que pase en adelante? ¿Es un invitado a la fiesta, el señor Acuña? Él sí roga, ¿no? Como tal, ¿no? Gobernador, corrupción como cancha, ¿no? Y habla sonceras porque por desconocimiento. Está en su localidad y su cercanía al Ejecutivo es tal que le hubiera permitido hacer lo que se pretende realizar, el desplazamiento de las Fuerzas Armadas y otras cosas más, pero eso debería haberse hecho antes. Y él despierta, ¿no? Deja de hablar en sus vacaciones porque se lo merece, como ha dicho anteriormente, y abusa de la cercanía, ¿no? Pero es su zona y no hay nada al respecto. Es una lástima de que tengamos a este gobernador, corrupción como cancha, sin ninguna acción al respecto. Claro. Bueno, y en medio de todo esto, Dina Boluarte quiere aumentarse el sueldo, incluso no respetando una norma que ella misma dio hace 2 años. Quiere duplicarse el sueldo. ¿Qué opina usted sobre esto? Es un descaro, es una conchudez, es una falta de respeto al ciudadano que sí está trabajando, etcétera. Mire qué problema va a tener el ministro Salardi para justificar y permitir que a esta señora que tiene una aprobación ridícula se aumente el sueldo. Va a tener que cambiar todo la situación legal de los sueldos de los ministros, de los jefes que existen en cada dirección de cada ministerio, que es una barbaridad de grande, ¿no? Que se debe reestructurar. Es un problema tremendo, ¿no? Ese descaro lo está permitiendo, y sus sobones, como ese Sequero y como es otro, dicen que sí se merece porque es el sueldo peor de todos los presidentes de América. Pero no se merece, caramba, porque no da resultado. No tenemos un país que pudiéramos sentirnos orgullosos de la exportación de agricultura, sentirnos orgullosos de la educación, sentirnos orgullosos de aquellas universidades que están siendo aprovechadas por un Luna, por un Acuña y por otros sinvergüenzas más, ¿no? Entonces, ¿a qué cuenta? O es una distracción también, porque ella sabe que tal vez no se llega a nada. Bueno, al menos ya tiene el informe, el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que dice que sí. Incluso hay un comunicado de la institución Servir que dice sí, no hay ninguna objeción, esto forma parte de un proceso de reestructuración de los sueldos y de un concepto de productividad, pero bueno, habría que preguntarse qué productividad es la que genera o emplea Dina Boluarte, ¿no? Es más, muchos han cuestionado este intento de duplicar el sueldo de Dina Boluarte porque ella misma dio una ley, la ley 28212, que regula los ingresos de los altos funcionarios de autoridades del Estado, en la que en el artículo 4
de dicha norma reconoce que el presidente de la República tiene la más alta remuneración del servicio a la nación y que respecto al apartado dice que no será más de 10 unidades remunerativas del sector público, una especie de UIT, y que cada UIT está 2.600 soles. Si multiplicamos 2.600 soles por 10, es 26.000 soles y no 35.000, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente hay gerentes como el Banco Central de Reserva, pero que sí, productividad, que gana más que la ministra, perdón, más que Dina Boluarte, y y otros personajes empresarios del Estado que efectivamente su remuneración es mayor, ¿no? Pero eso tiene que pasar también por el Congreso. Si en el Congreso actualmente hay 4 mociones de censura al Premier, y para pasar después a la Dina Boluarte, es el momento para pedir que se le incremente su sueldo a la presidenta. Por ello es que, ¿qué productividad? Ella puede decir que desde el primer minuto que asumió la presidencia fue atacada, fue objeto de detalles que le ponen a pensar, pero ella nunca va a cejar, es todo lo que habla, ¿no? Pero productividad, tenemos productividad, lo que está pasando en el agro, por decir, en el turismo, que lo estamos dejando de lado. El turismo es un medio que nos puede dar cuánto de ganancia a nuestro país. El país del sur, que tiene menos potencial turístico que el Perú, saca el doble en turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen una política de Estado para fomentar y promocionar el turismo a nivel mundial. Y nosotros nos falta vías para llegar. En mi tierra, Cotahuasi, ahí está el cañón más profundo del mundo, están los baños termales, están las cataratas, está la alimentación. Y si se hicieran las vías de penetración, los 162 kilómetros que faltan de Chuquillamba a Cotahuasi, ¿cuánto podríamos tener? Aquel turista que viene al Perú se queda encantado de lo que ve, se queda encantado, pero faltan hoteles, faltan hosterías. Por ello es que creo que esta pretensión que tienen algunos sobones cerca a Dina Boluarte y la propia presidenta no va a llegar a ningún resultado. Bien, ok, yo le agradezco esta comunicación con Controversia TV y vamos a ver qué es lo que sucede en estos días siempre tan aciagos para el país, lamentablemente. Gracias a usted. Pero no el Día de la Madre, que tenemos que celebrar bien, darle un abrazo, un beso a nuestra abuela, a nuestras hijas, porque efectivamente ellas, acordémonos desde la época de la independencia, desde antes ellas siempre han puesto el pecho dándole de comer, a pesar de no tener cómo hacerlo, lo hacen. Un abrazo. Bien, gracias a usted.